El diseño podemos decir que es una abstracción de la mente. Son ideas que de alguna manera a través de nuestras experiencias como profesionistas o como estudiantes, vamos desarrollando. Son conceptos a partir de un pensamiento y las vamos o las podemos representar con un esquema, que en este caso puede ser un bosquejo, un borrador de algún elemento de diseño. Y debido a la necesidad de representar esas ideas, esos conceptos o esas abstracciones de la mente, surge el diseño o el dibujo formal. El dibujo formal, ya sea de ingeniería o de otras áreas. A través de un bosquejo, a través de un borrador, de un diseño, podemos representar y darle ciertas formas a nuestras ideas. Es mucho más fácil representar un concepto a través de un esquema y podérselo explicar a cierta persona cuál va a ser la funcionalidad de ese modelo que estamos diseñando y poder explicarle a cualquier persona qué es el objetivo de ese diseño, cómo lo vamos a ensamblar, qué componentes en forma general va a llevar, eh, una aproximación de los materiales, una aproximación de su costo, y es de alguna manera la etapa inicial de cualquier diseño. En años anteriores se utilizaban elementos de dibujo como los que estamos viendo en pantalla, las cuales eran, pues, por ejemplo, escuadras, reglas T, compases de precisión, lapiceros, tinteros, borradores, los cuales nos permitían trabajar con hojas de blog, en los cuales hacíamos dibujos de manera, pues ahora sí, manual, y hacíamos representaciones o esquemas de dibujo técnico, los cuales pues tenían una cierta complejidad y aparte nos daban algunas ventajas, por ejemplo, la estética o el detalle que le podías agregar al aportar el talento humano. No dependíamos de una máquina para poder hacer este tipo de dibujos. Sin embargo, las desventajas que teníamos eran de que esos dibujos tenían la tendencia a que se podían manchar, era algo de complejo realizarlos. También, si querías duplicar o hacer alguna corrección, era muy complicado porque no había un sistema, pues no había un sistema automatizado, ¿verdad? Lo tenías que elaborar tú y pues esto conllevaba de que el tiempo en la elaboración de un dibujo era mayor y aparte si tú querías corregir algún elemento era muy complicado o sacar algún duplicado del modelo. De tal manera que se empezaron a desarrollar algunos software de diseño, algunos eh, de los más, digamos, que tienen más tiempos, es por ejemplo el AutoCAD, el CATIA o el CATIA, ProEngineer, por ejemplo, también, y de creación, digamos, medianamente reciente, pues está el SolidWorks, el NX, el Solid Edge, todos estos ya con ciertos elementos que te favorecen para crear diseños o nuevos elementos de modelos. Lo que anteriormente tú podías representar como un bosquejo, ya sea en una vista bidimensional o en una vista de isométrico. Posteriormente ya lo podías representar en un ambiente también 2D, pero ya sea en dos dimensiones o en vista isométrica, utilizando líneas individuales, ya sea en alguno de los software que mencioné o en algún otro que por ahí se me escape. Posteriormente, estos software fueron evolucionando de tal manera que ahora, en nuestros días, ya nos permiten hacer algún tipo de mallado, algún tipo de simulación, algún tipo de renderización, como lo vamos a ver en las próximas sesiones. Vamos a poder agregar materiales, vamos a poder agregar características, operaciones de modelo, los cuales van a darle, aparte del carácter de más formalidad, van a poder darle más precisión y los software nos permiten tener cambios de ingeniería, es decir, si yo me equivoco en alguna medida, puedo corregir esa medida y automáticamente el software va a hacer que la parte cambie
Y esto nos va a dar una ventaja con respecto a la manera anterior, a la manera tradicional, que no era tan fácil hacer un cambio de ingeniería. Eso es un ejemplo de una pantalla de SolidWorks, en este caso del año 2001, ¿sí? Si se fijan, estamos hablando de hace alrededor de 20 años. Eh, las partes que se podían hacer en ese momento son muy similares a las que estamos haciendo ahora en la actualidad, pero ahora se le han ido agregando nuevos complementos al software que lo han enriquecido y ya permiten elaborar piezas más complejas o hacerle otro tipo de estudios. Sin embargo, ya desde ese tiempo se podían hacer modelos complejos y en realidad la pantalla en forma general no ha cambiado tanto. Los iconos más o menos se mantienen de la misma manera, más o menos en la misma posición, con, con variaciones ligeras, a lo mejor en los colores, a lo mejor un poquito en alguna funcionalidad, pero sigue siendo el sistema de trabajo muy similar a la metodología que se usaba anteriormente, con un espacio de trabajo para hacer el modelo que estamos viendo en este caso con esta figura en el centro de la pantalla, o con los menús en donde vamos a poder crear nuevos trabajos, trabajar con vistas o utilizar los planos de diseño. Todos estos elementos los vamos a estar usando constantemente con las prácticas, en forma repetida, pero adecuándonos a los nuevos modelos de trabajo. También con estos softwares, tanto en esas versiones anteriores como en las nuevas, vamos a poder elaborar esquemas o dibujos con planos de taller, los cuales son planos que nos especifican ya sea un número de parte, ya sea la forma en cómo van ensamblando o cómo vamos a determinar el número de unidades de esas partes. Mientras que en la pantalla anterior veíamos un elemento tridimensional, un modelo, esto es un modelo tridimensional, en este caso es un ensamble. Todas estas partes que vemos en grises son partes individuales que previamente fueron creadas y después se unieron en un archivo general que forma un ensamble. Entonces vamos a tener tres tipos de archivos en SolidWorks. Uno va a ser la parte individual, otro va a ser el ensamble que contiene a todo esto y el tercero va a ser un dibujo de taller. Y en el dibujo de taller vamos a tener tanto las especificaciones, pueden ser de ensamble, pero también pueden ser los planos de trabajo. Es decir, una pieza puede medir 4 por 5 pulgadas o 20 por 40 milímetros y le vamos a poder especificar al cliente o a la persona que va a realizar la pieza cómo se va a elaborar. Son notaciones más de dibujo. Entonces tenemos que dividir en tres archivos este tipo de software. Todos los que son de diseño paramétrico, como lo son todos los que ya mencioné. Va a ser la parte, va a ser el ensamble y va a ser el dibujo. Tenemos que quedarnos con esa notación. Nuestro esquema de trabajo va a estar muy ligado con las vistas de trabajo, valga la redundancia, de los modelos. Es decir, vamos a estar trabajando o vamos a estar observando nuestros modelos como lo vemos en la vida real, ¿verdad? De diferentes vistas. Es decir, aquí tenemos la vista frontal, en este caso del automóvil, y lo vamos a estar girando, en este caso los modelos, los vamos a estar girando de tal manera que puedo verlo cómo se ve de la vista superior o cómo se ve de la vista inferior, a su vez de la vista izquierda lateral o lateral izquierda y lateral derecha, además de la vista posterior. Va muy ligado con las vistas de los modelos, el cómo vamos a estar trabajando cuando entremos en un ambiente tridimensional. ¿Sí? Vamos a empezar por hacer sketch en 2D, pero cuando lleguemos a la parte tridimensional, esto estará muy ligado con las vistas de los objetos. Estas vistas se desprenden de la famosa caja de cristal, en la cual a través de proyecciones nos indican cómo van a estar representadas esas vistas. Y nosotros en este tipo de softwares podemos trabajar con un modelo tridimensional y a partir de los dibujos hacer las vistas, o si estamos generando el modelo, primero hacemos las vistas y después proyectamos o extruimos, por ejemplo, y vamos a hacer el modelo tridimensional.
Entonces, es muy importante conocer las vistas porque son las que nos van a decir de qué manera es mejor atacar un modelo. Es decir, si un modelo yo lo puedo hacer empezando por un plano diferente o por una vista diferente, me va a convenir siempre, en la mayoría de los casos, la que mayor material agregue, ¿sí? También este tipo de softwares, eh, la mayoría de los que son de diseño paramétrico, que son los que, como les comentaba, ya mencioné, nos permite hacer vistas de sección en planos de trabajo. Esto es un plano de trabajo de un modelo que ya fue previamente hecho en, en 3D y automáticamente el software nos va a ayudar a obtener las vistas de sección. Es decir, yo puedo hacer una selección en esta sección y automáticamente va a crear, él automáticamente me va a ayudar a crear esta vista, al igual que esta vista de detalle de esta sección. En estos software ya no me voy a preocupar por crear yo, digamos, línea por línea, todas las características internas de la pieza, sino que una vez que yo haga el modelo tridimensional, automáticamente las vistas las puedo, eh, las puedo generar automáticamente a partir del modelo tridimensional. Esto ya va a suceder cuando esté creando un dibujo o un plano de taller. Para la realización de algún modelo o algún dibujo de taller, vamos a procurar utilizar las vistas, quizás las que se necesiten. Va a haber dibujos que con una vista es suficiente, va a haber dibujos que con dos vistas es suficiente, tres o más, pero debemos evitar redundar o poner vistas de más y solo poner las que sean necesarias, que no le sobren y tampoco que no le falten. Por ejemplo, si en este caso la vista izquierda es igual que la vista derecha, pues puedo suprimir una de ellas, al igual que si tengo la superior y la inferior, puedo suprimir una de ellas y quedarme nada más, en este caso con las tres vistas del plano, de las cuales de esas tres ya no puedo suprimir ninguna porque en ninguna de las otras me ofrece las características que me está ofreciendo alguna de ellas. Por ejemplo, en la vista frontal no aparece otra figura que me dé en la vista superior ni en la vista derecha. Entonces vamos a cuidar también de no redundar con las vistas cuando estemos trabajando con planos de taller. Va a haber casos en que no necesariamente con tres vistas, sino que con dos puede ser suficiente. Por ejemplo, estamos hablando del caso de la figura A, en la cual con la vista frontal y la vista superior es suficiente. Esta incluso me puede meter un poco más de ruido. Con estas dos estoy viendo todas las características de la parte. Ya sé que es una parte que está redondeada en esta parte, que tiene un corte en radio aquí, que tiene dos perforaciones. Con dos vistas será suficiente. En este caso es más palpable todavía el ejemplo, es decir, esta vista y esta vista son prácticamente iguales, entonces puedo suprimir y me quedo con dos y con eso será suficiente. En la tercera también, esta vista en realidad no me ofrece una característica nueva que puedo ver acá. Si es necesario la agrego, si no es necesario, como en este caso, con dos vistas será suficiente. Entonces, otra vez, que no le falten y tampoco que no le sobren. En este caso no puedo prescindir de ninguna vista. Si se fijan, esta forma que tiene como de Z, no la puedo ver en la vista frontal y tampoco la puedo ver en la vista lateral. Es decir, no puedo suprimir ninguna de ellas. Por contraparte, en estas figuras, nada más estoy dando una sola vista. Son dos figuras independientes. Esta figura es la letra A y esta es el inciso B. Si se fijan, en ambos casos nada más me está apareciendo una sola vista, no estoy apareciendo dos. En este caso puedo tener dos vistas o dejarla con una, pero tenemos que estar checando o revisando la notación que viene en la parte de abajo, en donde me indica que el grosor del material es de 0.25, en este caso son milímetros. Cuando veamos en los planos que dice metric, no se refiere a que son metros exactamente, sino que es el sistema métrico decimal. Para las prácticas que vamos a estar desarrollando en este curso, vamos a estar usando
unidades de milímetros o unidades de pulgadas. Entonces, cuando veamos metric, se refiere a que es el sistema métrico decimal y vamos a estar utilizando 2 decimales en elementos de precisión y 3 decimales en elementos de super precisión. Con una vista es suficiente porque ya le estoy diciendo que el material es de punto 25. En contraparte, esta vista de acá, lo que me está diciendo es que no se requiere necesariamente otra vista porque esta es una figura cilíndrica en donde me está indicando los diámetros de cada elemento. Y aparte, en el extremo derecho, tiene una rosca, ¿verdad? Entonces, este diámetro, por ejemplo, es de 40, este diámetro es de 31.75 y así sucesivamente. Con esto yo me doy una idea que la pieza es cilíndrica. Quizás lo ideal o lo óptimo es que tuviera las dos vistas. Sin embargo, si en algún modelo el plano viene así, pues será suficiente porque sí me están dando cuánto tiene de diámetro. Aunque no lo estén indicando a la vista, con esa anotación será suficiente. Y como tengo la longitud de cada diámetro, pues con eso ya puedo realizar mi modelo. Entonces, habrá elementos que con una sola vista se puede realizar. Estos softwares también nos ofrecen la ventaja de que puedo ver las características internas de una pieza. ¿Para qué me sirve? Bueno, cuando estoy modelando, muchas veces no sé el resultado de alguna operación que yo hice. Puedo hacer una revolución con corte, puedo hacer un barrido con corte o algo que sea un corte interior y no sé cómo está por dentro en ese momento la pieza. Bueno, puedo establecer una vista de corte o una vista de sección en donde puedo ver el interior de la pieza y saber cómo está quedando. Esta pieza no está completamente, digamos, completa de la parte exterior, solo que aquí le estoy haciendo un corte para ver cómo está por dentro, pero solo es una imagen, es decir, solo es una vista. Cuando yo desactive esa vista, el corte ya va a desaparecer y me aparece la figura como normalmente estaba en un inicio. Este ejemplo es aplicado en el mismo sentido, es decir, una pieza la puedo hacer una vista de sección para saber los detalles internos de la pieza. Esto lo vamos a aplicar mucho cuando estemos haciendo piezas que contienen una revolución. Hacemos las características internas, trazamos una revolución y me da automáticamente el sólido de la parte. También con este tipo de software vamos a establecer o vamos a realizar piezas un poco más elaboradas, más de manufactura. El curso está enfocado al área de manufactura en ingeniería industrial y estoy hablando no como una carrera, sino como una área, el área de manufactura. Entonces, para allá enfocado el curso, hacer piezas industriales, piezas manufacturadas, para realizar diferentes operaciones y el procedimiento para hacer este tipo de partes es ir realizando paso a paso, haciéndole algunas extrusiones, algunos cortes. Ahorita se ven un poco complejas, pero conforme vayamos avanzando el curso, esto se va a ir simplificando. Es decir, vamos a hacer una pieza y a esa pieza le vamos a hacer un corte, después le vamos a hacer una perforación, después le vamos a hacer algún elemento que queramos agregar, como un barrido, una revolución o alguna característica del modelo. Entonces, las piezas así se van a construir. Hacemos una cantidad de volumen lo que abarque la mayor parte de la pieza y a partir de ahí le vamos a seguir agregando o le vamos a ir quitando material como si la estuviéramos generando en una máquina hasta que la terminemos y ya podamos concluir nuestro modelo. Igual, este tipo de piezas las vamos a estar haciendo por ahí cerca de la segunda fase del curso. Este es un modelo, digamos, de nivel medio o intermedio, que no tiene, en este caso, elementos con comandos muy complejos, sino que son de nivel intermedio. Igual vamos elaborando paso a paso y le vamos haciendo después algunos cortes, algunas extrusiones o lo que se requiera. El mismo modelo nos va a determinar qué nos conviene hacer.
Un modelo lo pueden hacer de diferentes formas, de acuerdo a la experiencia de cada persona, de acuerdo a la imaginación de cada persona, pero vamos a tratar de estandarizar y atacarlo, por lo menos iniciarlo todos más o menos con los mismos principios, aunque se pueda hacer de diferentes formas. Estaremos explicando por qué nos conviene atacarlo de una forma, por qué nos conviene atacarlo de otra forma, o checando el nivel de jerarquía, cuál nos conviene más, o si tienen el mismo nivel de, de complejidad, pues las ventajas de uno o las ventajas de otro. Esto nos lo va a ir dando la experiencia al momento de realizar nuevas partes.